Hola, soy Daniel Pose y este es un capítulo más de DEP. Hoy tenemos una entrevista con el docente y escritor Leandro Quirós. Para Leandro Quirós, ¿qué es la escritura? Bueno, para mí es una forma de expresión fabulosa. Bien, ahora, tu relación con la escritura, ¿no? Digamos, ¿cuándo te das cuenta que decidís usar la palabra, la escritura, como un vehículo de comunicación? ¿En qué momento te hace clic la cabeza y decís, esto es lo mío? Bueno, eso lo puedo recordar a través del tiempo, más o menos estaba en la secundaria, entre segundo, tercer año de secundaria. A mí me gustaba mucho lo que era la mineralogía. Mi padrino era gemólogo y me regaló un libro llamado Minerales y Rocas. A partir de ahí, a través de la lectura, me dio un clic y pude entender que un libro, este dispositivo, puede transmitir un saber fabuloso. Bien, ahora, hablemos de tu proceso creativo como escritor, ¿no? Escritor de ficción, Sí. Digamos. ¿En qué momento vos lográs tu inicio en ese proceso? ¿Y en qué momento, por ejemplo, cuando vos decides escribir un cuento, ¿no? ¿En qué momento comienza tu proceso creativo? Bueno, mi proceso creativo generalmente comienza en la calle. Sí, es muy interesante. Yo considero que el proceso creativo es mucho más entretenido cuando yo pienso el cuento antes de sentarme y empezar a escribir. Ese es prácticamente, por ejemplo, estoy en la calle, veo una situación, dos enamorados, un policía, una cafetería, una librería, y a partir de ahí yo puedo entender, puedo generar un condicionamiento mío para poder escribir más adelante un cuento o una novela. Bien, ahora, vos tenés una formación académica, ¿no? Sí. Tu formación académica es de profesor de historia. Digamos, ¿vos sentís que la formación académica que tenés de alguna manera se enlaza, ha influenciado, ha sido como un disparador para ese proceso creativo en la ficción? Claro, sí, para mí sí, porque, por ejemplo, los 3 cuentos que he publicado tienen mucho de influencia histórica. Y para mí la historia es fundamental para mí, ya que soy profesor de historia, y en el proceso creativo siempre voy a meter la parte histórica. Bien, ahora hablemos de la palabra como vehículo, ¿no? ¿Vos sentís en algún momento que en ese proceso creativo el uso de la palabra como vehículo te limita o al contrario, te expone de una manera que te abre puertas? Digo, en el camino de la comunicación, ¿no? Sí, dentro del camino de la comunicación puede ser muy compleja, ya que está la intención del autor y después está la interpretación del lector. Yo generalmente considero que la palabra, la estructura lingüística, a mí no me limita. Bueno, No. y en cuanto a los afectos, cuando vos estás en un proceso creativo, Sí. ¿el amor o el estado del desamor influencian directamente? Claro, sí. Por ejemplo, mis procesos creativos fueron momentos estables de mi vida amorosa, mis relaciones amorosas. Yo creo que en momentos de desamor, el proceso creativo mío sería totalmente diferente y tendría otras producciones literarias. Extraño, ¿no? Porque la mayoría de los artistas, justamente en los momentos de desamor, digamos, es cuando más fértil es su proceso creativo. Ahora, entonces digamos que en vos el proceso creativo es inverso en un proceso de catarsis, ¿no? Al contrario, hay como una cosa de estructura entre lo académico. Ahora, vos en tus clases de historia, ¿podés de alguna manera articular esa ficción o no, digamos, digamos, dentro de lo que sería tu trabajo? Sí, claro, dentro del mundo de la educación yo necesito tener dispositivos para a los chicos poder llegar de una forma más entretenida. Por eso yo, que ya tengo muchos años de lectura y tengo la formación académica, puedo generar a un tipo de discurso que les sean agradables y que sea más ficcional a los chicos para poder entender ciertos procesos históricos. Bien, ahora hablemos en cuanto a tu sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, Leandro Quirós, escritor, profesor de historia. Ahora, el sentido de pertenencia, el espacio físico, el espacio urbano, tu lugar, ¿también tiene que ver con la textura de tu escritura? Sí y no, porque mis producciones literarias
no son, por ejemplo, no están situados, por ejemplo, en Argentina o en mi barrio, sino que están situados, por ejemplo, en Francia, en Malawi, en Italia, en tiempos históricos anteriores. Bien, y tú, digamos, de los escritores que vos sentís que te han influenciado, ¿no? Citame dos, por ejemplo, y quizás, ¿por qué esos dos? Brevemente. Bueno, Víctor Hugo, la lectura de Nuestra Señora de París, me mostró un universo maravilloso sobre lo que sería la postura académica con la literaria, y lo que también fue para mí maravilloso fue García Márquez. Cuando descubrí el libro Cien años de soledad, me mostró que la escritura, la palabra escrita puede tener un gran contenido sustancial emocional dentro de 400 páginas. Ahora, estos dos autores, ¿no? Uno europeo, ¿no? Y otro latinoamericano, ¿no? ¿Vos sentís que se conectan en algún momento? Por ejemplo, ¿vos pensás que Víctor Hugo puede tener algo de realismo mágico? Que digamos que es un elemento esencial en García Márquez. Y prácticamente sí, ya que él genera su cuento de Joven Notre Dame, Esmeralda y Frodo, dentro de un contexto histórico, pero a la vez ficciona todo lo que sea el contexto medieval, y podría tener una estructura de realismo mágico. Por ejemplo, los momentos de sentimiento que tiene el jorobado hacia Esmeralda. Bueno, aparte que, digamos, voy a ser un poco irónico, Latinoamérica está lleno de realismo mágico y estamos llenos de jorobados y de esmeralda, ¿no? Digamos, para que... Bueno, ahora, contanos un poco de estos cuentos que publicaste, más o menos de qué se tratan, cuál es la trama, mínimamente. Bueno, yo en mi libro Gajos Literarios es una antología hecha con los integrantes de la Biblioteca Popular de Sáenz Peña, y publiqué yo 3 cuentos. Uno que se llama Tiempo, es un pequeño relato de una chica francesa, estudiante de literatura, que le pasa algo en la calle. Y no voy a contar Obviamente para que busquen el texto y... Exacto. Bien. Le pasa algo que mete la parte de lo que sería premoniciones, con lo que sería el horóscopo, cristianismo y la parte histórica. Luego el segundo cuento, que se llama Escritura de Sangre, es una situación de una guerra tribal en Malawi. Y yo estuve investigando cómo eran las estructuras tribales en Malawi, y generé un cuento que lo puedo considerar uno de los más lindos, ya que genera una estructura a lo tipo Humberto Eco, en el sentido de que yo tengo un relato ficcional, pero a la vez meto lo académico, de lo que más me gusta. Y por último está mi pequeño relato, se llama Tiempo, que se trata sobre una situación particular en la Comuna de París de 1771. Bien, ahora, hay proyectos, digamos, Leandro Quirós quiere sacar un libro próximamente, está trabajando en eso, ¿tiene material para hacerlo? Sí, a futuro me gustaría sacar un libro. Sí, tengo bastante material que necesitáis editar, pasarla a digital. Sí, estoy en proceso creativo todavía. Bueno, digamos, y el proceso de corrección, ¿no? Porque a veces la gente cree que el escritor escribe y ya está. No, hay todo un trabajo de trabajar la palabra, tu proceso creativo. ¿Te enojas a veces con ese texto que ya escribiste? ¿Lo tachás, lo borroneás? ¿Cómo es tu conexión en el proceso de corrección? Bueno, justamente eso es muy interesante, porque una vez en una entrevista a Humberto Eco, que habla sobre los editores, él se enojaba mucho con los editores, tanto la parte de lingüística, o sea, cuando tienen que hacer la traducción, o la parte histórica. Y lo entendí en el momento que a mí me tocó corregir mis propios cuentos, ya que yo mandaba mis textos, los recibía, tenía que tacharlos, tenía que corregirlos, tenía que luchar entre lo que me exigían la editorial y lo que yo necesitaba expresar. Es una lucha bastante intestinal en ese sentido. No, y visceral. Y aparte, la gente no sabe muchas veces que el proceso de corrección puede durar años. De hecho, Borges decía, yo publico para no seguir corrigiendo, ¿no? Y yo siempre cito a Ernest Hemingway, que él decía, un día le preguntaban en una entrevista, ¿cuál es la letra que usted más usa en la máquina de escribir? Y él dice la X. Entonces el periodista dice, ¿cómo? La X, ¿por qué? Porque la uso para tachar lo que ya escribí. Digamos, bueno, entonces, digamos, esto la gente es importante porque, digamos, que vos los digas, porque con lo que buscamos es que la gente entienda esos procesos en los escritores. Bueno, muchas gracias, Leandro, por venir y estar con nosotros. Próximamente vamos a tener más, seguramente. Vamos a agradecer tu trabajo. Y una reflexión de quién es Leandro Quirós, quién fue Leandro Quirós y qué espera Leandro Quirós ser, para cerrar.
Bueno, esa pregunta yo creo que para poder expresar lo que soy yo tengo que buscar la mirada del otro, pero en este momento yo tengo que mostrarme lo que soy yo. Yo ante de todo me considero una persona honesta, una persona muy sincera y una persona que busca el saber en todas partes del mundo y trata de recuperar lo que uno no tiene a través de la escritura, a través de la lectura, ¿sí? Bueno, muchas gracias por venir, Leandro, gracias. Y por estar con nosotros y bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participá de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.